Bueno, como les decía, voy a estar dictando la especialidad de urología, que en realidad, para fines de examen, no es una especialidad muy rentable, pero hemos seleccionado los temas que son más rentables de esta especialidad. El resto de temas, en realidad, solamente si es que tuvieran tiempo, por ahí los leen, ¿no? Si no, se pueden abocar en otras especialidades más grandes. Pero en cuanto a urología, los temas que vamos a dictar son los que vienen al menos, o sea, vienen como una pregunta de cada uno de estos temas. Ok, entonces vamos a comenzar hoy día con el tema de urolitiasis. Dentro de urología es el tema más preguntado. Entonces, decido comenzar con este tema, así que mucha atención. Ya. En cuanto a la urolitiasis, primero lo que hay que saber es qué personas están en riesgo, porque siempre cuando nos preguntan en los exámenes de este tema, nos suelen preguntar más que todo el diagnóstico. O sea, nos ponen un caso, y nos preguntan cuál es el diagnóstico. Entonces, dentro del caso clínico nos ponen una serie de características. Entonces hay que saber quiénes están en riesgo de hacer estos cuadros de los cólicos renales, ¿no? O urolitiasis. Son hombres, en su mayoría son hombres de entre 20 a 50 años, o sea, son hombres adultos jóvenes, ¿no? En su mayoría, cuando nos ponen en el caso clínico. Otros factores son aquellos que son sedentarios, personas que estén inmovilizadas, aquellos que están deshidratados, o sea, que tienen una pérdida, ¿no? De pérdida por diarrea, vómitos, etc. Otra cosa muy importante, bueno, que todavía no ha sido preguntada, pero podría ser pregunta del examen, es que ya cuando menciona los componentes de los cálculos, que saben que les voy adelantando un poco, que en su mayoría es el calcio, la causa más frecuente los litiasis cálcicas es la hipercalciuria idiopática. Ya por ahí sí de repente les pueden preguntar. Otras causas que también están relacionadas con otro tipo de cálculos, con el cálculo de ácido úrico, es la hiperuricemia. Otros estados patológicos como el hiperparatiroidismo, la enfermedad inflamatoria intestinal y algunos fármacos, que en realidad no son muchos. Por ejemplo, el indinavir, el ciclovir y el methotrexate. Creo que por ahí alguien tiene activado su micrófono porque lo estoy escuchando. Porfa, si pueden desactivar su micrófono. Ya, creo que ya no se escucha. No, todavía se escucha. Ya, creo que ya lograron desactivar el micrófono. Ya. Entonces, como les decía, esos son los principales factores de riesgo que hay que tener en cuenta. En realidad son muchos y esos son en realidad los más importantes. Ahora, en cuanto a la clínica, en cuanto a los síntomas con los cuales nos va a llegar el paciente, bueno, acá encontramos el clásico, el famoso cólico nefrítico, que yo estoy segura que ya lo hemos visto de repente internado ya un par de veces, o de repente uno no. Acá antes que me olvide mencionarles, la urolitiasis, crisis que llegaran a preguntarles, es la causa más frecuente de uropatía obstructiva en jóvenes, ¿ya? Esa es la causa más frecuente de uropatía obstructiva en jóvenes. Y ahora sí pasamos al famoso, y que es conocido por todos, o al menos lo hemos leído en los libros, el famoso cólico nefrítico. A ver, ¿cómo se presenta el cólico nefrítico? Creo que ya lo deben conocer bien, ¿no? Siempre nos va a llegar al paciente con un dolor lumbar. Y esto es importante conocerlo más que todo porque en el serums, pues cuando ustedes hagan serums, no va a haber pues ecografía, TAC, que le puedan pedir de ahí solamente sus ojos, sus manos y ustedes. Entonces hay que saber ahí diferenciar cuándo es un cólico nefrítico y cuándo podría llegar un paciente con abdomen quirúrgico, porque en las preguntas, por ahí veces nos ponen algunos datos que no nos puede hacer dudar. A ver si los leo. Jonathan Vázquez dice dolor severo que no calma con la posición hematuria. Perfecto. Entonces es un dolor lumbar,
o incluso que se puede irradiar a flanco, ¿no? Es intenso, como me dicen por ahí, intenso, que puede ser un dolor lumbar en flanco que se puede irradiar a la fosa ilíaca. Tipo cólico, que no se da reposo, como me dice acá Rodrigo, que asocia náuseas y vómitos, claro. Y es más frecuente, o en su mayoría es unilateral, porque también puede haber cálculos que son bilaterales, pero en su mayoría, en el caso clínico y en la vida, llegan con un dolor unilateral. Que como dicen, bien ahí está asociado a vómitos, también se puede asociar a fiebre. Y ahí acá Jonathan también me ha dado y Rodrigo han dado un dato que es muy importante, que esto va a servir para diferenciar en los exámenes cuando nos quieran por ahí, nos pongan un dato extra que nos quiera hacer dudar, que no sea un cólico nefrítico, que nos quieran hacer pensar por ahí, equivocarnos, a que sea un abdomen quirúrgico. Y es que en este cólico nefrítico no hay posición antálgica. Ya, esto es muy importante. Cuando nos pongan el caso clínico, porque son unas preguntas que ponen que el paciente no encuentra posición en la cual el dolor disminuya o no hay posición antálgica, ahí nos quieren hacer pensar de todas maneras en una urolitiasis. Y también por ahí se puede asociar a hematuria, como bien dijeron. Entonces, el paciente robot, ¿cómo? Ya, el paciente robot, ¿cómo va a venir? Acá vamos a la robotina, ¿no? El paciente robot, ¿cómo va a venir? No va a venir con un dolor, como ustedes bien dijeron, lumbar y todo eso lo saben muy bien, Mori. Es más frecuente que sea unilateral y esto es importante, que no encuentra posición antálgica. Esto es súper importante. Y obviamente con los factores de riesgo que nos van a mencionar. Por eso encontramos a la robotina y también a la de Fénix. Que estos, en cuanto al tema de litiasis, lo más preguntado, como les había dicho, es el diagnóstico. Porque a veces por ahí nos quieren hacer dudar. Ahora, cuanto a los componentes, ¿no? Como les he mencionado al inicio. De todos estos, o sea, hay varios componentes en realidad, pero estos son los principales. Pero de todos estos, el más frecuente es el calcio, ya que corresponde más o menos a más de un 90% de los cálculos son de calcio, como les he mencionado al inicio. Acá hay datos importantes que hay que recordar. Hay otros datos también que mencionan en los tipos de litiasis, pero lo más importante para que guarden espacio en su memoria RAM es conocer en qué pH se forman y si son radiolúcidos o radiopacos. Y del calcio sí tiene que saberlo de todas maneras porque de todos estos, como les digo, se lleva en su mayoría, ¿no? Entonces puede que sea si les preguntan en cuanto a las características del tipo de litiasis, va a ser de todas maneras del calcio. Entonces, el calcio se forma ¿en qué pH? Puede ser cualquiera en realidad. Puede ser tanto ácido o puede ser alcalino. Ya cualquier tipo de pH. Y en cuarto, si es radiolúcido o radiopaco, ¿ustedes qué dicen? ¿Es radiolúcido o radiopaco? El calcio. A ver, los leo para que se despierten. Radiopaco, muy bien. Muy bien todo, radiopaco, exacto. Acuérdense que puede ser a cualquier pH, como les digo. Ahora, en cuanto al cálculo de Struwita, acá sí hay que acordarse que este es el más frecuente en mujeres. Ojo, si nos preguntan cuál es el cálculo más frecuente en general, porque hasta en mujeres también, el calcio es más frecuente. Pero si nos preguntan el cálculo de Struwita, ¿en quiénes es más frecuente? Es en mujeres. Ya ahí es un poco distinta la pregunta. Pero en general, siempre es el calcio. Entonces, a ver, por acá leo su pregunta. ¿Cuál es más frecuente? Fosfato, oxalato. De oxalato es más frecuente en cuanto a calcio. Entonces, en cuanto al cálculo de Struwita, se forma a un pH alcalino. Y acá, ¿cómo podemos acordarnos? Porque capaz uno se puede confundir ácido alcalino, ¿no? Entonces, acá nos acordamos de cuántas sílabas tiene Struwita. Es
tiene 4, ¿no? Alcalino tiene también 4. Entonces así nos podemos acordar de que se forma un pH alcalino, porque ácido tiene solamente 3 sílabas, pues. Entonces es una manera de una pepita para poder acordarnos. En cuanto a si es radiolúcido o radiopaco, este también es radiopaco. Y acá hay un dato muy importante en cuanto a ese tipo de cálculo. A ver si se acuerdan cuál es un dato extra con respecto a este tipo de cálculo. Exacto, como dice Rodrigo, está asociado, y Jonathan muy bien, está asociado a ITU. ¿A ITU por qué germen? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llama? Proteus, perfecto. Proteus, a ITU por Proteus. Y este es el famoso, causa la famosa litiasis coraliforme, ¿no? O el cálculo en asta de venado. Perfecto, y también veo que lo ponen en asta de venado. Esto es lo más básico que hay que recordar de ese tipo de cálculos. Ese, como se darán cuenta, tiene más características preguntables que los otros tipos. Estos dos tipos de cálculos son mucho menos frecuentes, pero pues se puede acordar algunas cositas. En cuanto al ácido úrico, acá es fácil de recordar a qué pH se forma, ¿no? Ácido, pH, ácido. Así nos podemos acordar fácilmente. Y en cuanto a si es radiolúcido o radiopaco, este es radiolúcido. Acá también nos podemos acordar porque úrico tiene la U, la I y la O. Y lúcido también tiene la U, la I y la O. Ahí nos acordamos que es radiolúcido y ahí zanjamos del asunto con el ácido úrico, que como sabemos es más frecuente en pacientes con gota, ¿no? con hipoglucemia. Y el otro tipo de cálculo que también es poco frecuente es el de cistina, que también se forma a un pH ácido. Sí, ácido, sí, de cistina. Y también es radiopaco. Listo, eso es todo lo que hay que recordar con respecto a los tipos de cálculos. El resto de cositas por ahí que puedan leer son datos extra, pero eso es lo principal. Ya, ahora pasando al diagnóstico. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de una urolitiasis, ¿no? Como les dije en el serum, es solamente ustedes, sus manos, sus ojos. Por ahí a lo mucho podrían tener de repente, están en 1-3, un examen de orina, ¿no? Que se pueden apoyar, pero en realidad el diagnóstico es clínico, como les he mencionado. Pero hay otros exámenes que nos pueden apoyar, si es que tenemos por ahí alguna duda, ¿no? Por ejemplo, en un examen de orina, ¿qué cosa podemos ver? Podemos ver leucocituria, hematuria microscópica. Claro, Jonathan, sí, te mereces un poquito. Sí, claro, se puede ver leucocituria, que se define como más de 5 leucocitos. Más de 5 leucocitos por campo. Y como bien lo dice Jonathan, también puede haber hematuria. Pero no es en sí una hematuria franca, ¿no? Pero sí se ve a partir de 5 hematías por campo. Más que todo una hematuria microscópica, como diría Jonathan. Y en cuanto a los exámenes de imagen, hay que saber qué exámenes hay que pedir, ¿no? Esto ya sí, obviamente en el serum no lo vamos a tener, pero ya cuando estén en el hospital, internado y haciendo su residencia, el primer examen que uno pide de entrada es la eco, es el primer examen que se pide. Con este vamos a poder valorar si es que hay o no hidronefrosis. Ya vamos a ver si es que ha habido daño y al riñón o no. Eso no va a permitir verlo. La eco en realidad no nos va a permitir ver en sí tanto lo que es el cálculo, sino más que todo ver la estructura y la anatomía renal para ver que esté funcional todavía. Otro examen que también se puede pedir, pero en realidad no se pide mucho porque solamente nos va a servir para saber si es que son radiopacos o radiolúcidos, es la radiografía de abdomen. Así que no es muy rentable pedirlo. Pero el examen que sí es el gold estándar es el Urothem sin contraste. Ya, esto sí lo preguntan, he visto en los exámenes. Y te preguntan, ¿cuál es el examen gold estándar, no? Entonces es el Urothem sin contraste. Pues acá está la de Fénix.
Este es el principal examen, el mejor, ¿no? Y como les he mencionado anteriormente, obviamente la clínica, que eso es lo que manda. Siempre el caso clínico te pregunta más que todo por el diagnóstico, en cuanto a las características clínicas y al gol estándar. Eso ha sido lo único preguntado en cuanto a litiasis, a urolitiasis. Y ahora, acabando con el tratamiento, acá podemos dividirlo en dos partes, ¿no? El tratamiento básico, que es el tratamiento médico, y luego ya el tratamiento definitivo, ¿no? Esto es importante saber, el manejo médico, por ahí a veces no le dan mucha bola, pero a mí me parece importante conocerlo porque, al menos cuando yo estuve en el SERUMS, yo tenía bastantes casos que venían pacientes así con cólico renal. Entonces, en el SERUM, pues, no tienes obviamente otros procedimientos, solamente tienes ahí por ahí tu naproxeno, tu metamizol, nada más, y ya. Entonces hay que saber qué darle al paciente, porque te llega con un dolor que va el diablo calato. Entonces, ¿qué hay que darle a estos pacientes? Se le puede dar cualquier tipo de antiinflamatorio analgésico, y de elección siempre son los AINES, ¿ya? Le puedes dar diclofenaco, se le puede dar, como le digo, cualquier AINE que tengas ahí disponible. Cualquier AINE le va a calmar. O le puedes dar también metamizol, incluso también es bastante útil la iosina. Así que cualquiera de ellos te va a servir, porque cualquiera de ellos le va a calmar el dolor, que es lo que principalmente ellos quieren. Acá hay otro datito extra adicional, que también me parece importante, que podría ser preguntado. Es que se acuerdan que les mencioné al inicio de que la causa más frecuente de los cálculos de calcio, que son los más frecuentes, es la hipercalciuria idiopática. Entonces, el tratamiento específico para una hipercalciuria idiopática, ¿cuál es? Es la hidroclorotiazida. Ya es el tratamiento exacto, muy bien, como dice Jonathan, de la hipercalciuria idiopática. Entonces, le dan sus analgésicos. Esto, como les digo, no es que sea un manejo estándar, pero solamente para que en un examen le he puesto. Y es muy importante también que el paciente se hidrate, ¿ya? No necesariamente que lo hidraten por vía intravenosa. Él puede tomar agua, pero puede dar que tome hasta 2 litros de agua. Pero esto le va a servir bastante para eliminar estos cálculos. Entonces, la analgesia y el agua, nada más. En cuanto al manejo médico. Acá hay dos puntos de corte, acá hay dos numeritos que me gustaría que se acuerden. Eso ya son números estandarizados, pero últimamente he leído que las guías cambian el punto de corte. Pero para el fin de examen siempre usan más o menos un punto de corte clásico. Entonces, en los cálculos que son más chiquitos, que miden menos de 5 milímetros, estos se expulsan de manera espontánea. Exacto, muy bien. Como acá estoy leyendo que me pone, estos expulsan de manera espontánea. En cambio, aquellos que son un poco más grandes, más de 5 milímetros, estos no, en su mayoría no expulsan de manera espontánea. Pero como les he mencionado, últimamente las guías han cambiado de corte, incluso mencionan que que esto ha cambiado hasta 7, hasta 10 milímetros, ¿no? Algunos deciden tener un manejo más conservador y esperar. O sea, algunos cálculos que miden hasta 10 milímetros, el doctor le da la opción al paciente, que él puede esperar, le da sus analgésicos, que esté bien hidratado, y puede esperar y lo puede eliminar de manera espontánea. Pero como les digo, esto es algo que todavía no se pone muy bien de acuerdo, que normalmente son las últimas guías, pero lo que sí está estandarizado de manera clásica es este punto de 5 milímetros. Entonces, ya una vez que hemos manejado ya el dolor del paciente, ya podemos pasar al manejo definitivo. En cuanto a los cálculos, me refiero a los cálculos que son más grandes, o sea, los cálculos que no expulsan de manera espontánea. En ellos tenemos varias opciones. La que ha sido por ahí más preguntada, la que se menciona más, es la litotripsia extracorpórea con ondas de choque. Entonces, esta tiene sus indicaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos acordarnos de en quiénes está indicado? Entonces, acá más o menos yo me acuerdo de León, ¿no? Es parecido el nombre, Leoc a León. Entonces, ¿en qué paciente está indicado? En aquellos que tengan unos cálculos que estén superiores
o proximales, ¿no? O sea, en la vía superior, o sea en la pelvis renal. Aquellos que sean como el león, ¿no? El león siempre está arriba, está ahí en un monte, está en lo más alto porque es el rey y él quiere estar solo. Entonces, en aquellos que sean superiores, aquellos cálculos que sean únicos, como por ahí pusieron muy bien, en aquellos que sean blandos también, pero aquellos duros no salen por donde de choque. Y aquellos que sean pequeños, porque no todos los cálculos mayores de 5 milímetros salen por este método. Acá más o menos pequeños en aquellos que lleguen hasta 2 centímetros. Si es que miden más de 2 centímetros ya no van a salir. Menos de 2 centímetros en el riñón o menos de 7 o menos de 10 milímetros más o menos, que es lo que dicen las últimas guías. 10 o 5, ¿no? Pero acá mencionan 10 en caso del urétero. ¿Ya? Hasta 2 centímetros en riñón. Acuérdense. Entonces, más o menos así nos podemos acordar de qué cálculos pueden salir por este método. Pero también hay que saber en qué pacientes no se puede hacer este procedimiento. Entonces, acá hay una mnemotecnia que incluso lleva las siglas del nombre, que es la L de leucocitosis, que hace referencia a las infecciones. Por ejemplo, un paciente que tenga una ITU concomitante no le puede hacer este procedimiento. Primero tiene que ceder la infección. En aquellas pacientes que están embarazadas, también aquellas que están gestando, en pacientes que tengan cálculos a nivel distal, ¿no? Que tengan obstrucción a nivel distal. Por ejemplo, en el uréter distal, para estos no está indicado. Como les dije, solamente para aquellos cálculos que estén proximales, como en la pelvis renal o en el uréter proximal, pero distal no. Y también en aquellos que sean obesos, en la obesidad. En la obesidad. Tampoco, o sea, en la obesidad, por ahí de repente, aquellos que tengan sobrepeso nada más. Pero aquellos que sean obesos, no, porque la distancia que va a tener que atravesar estas ondas de choque es mucha, porque no es que mucha grasa, entonces no va a ser efectivo en ellos. Y aquellos que tengan algún tipo de trastorno de la coagulación. Y acá se puede agregar otro que es la hipertensión arterial, pero no controlada. Si que está controlada, vale nomás. Pero si es una hipertensión que no está controlada o una crisis hipertensiva, tampoco. ¿Ya? Entonces en esos pacientes no se debe hacer. Incluso en estos que tienen coagulopatía también podemos recordar que es una contraindicación porque el principal RAM de ese procedimiento, ¿cuál es? Es la hematuria. ¿Ya? Ese es el principal RAM. Entonces, a alguien que tenga trastorno de la coagulación, por nada del mundo lo puede hacer porque va a sangrar hasta el fin del mundo. Entonces, no. Pero yo a lo que he visto, como le dije acá, que no se puede hacer en el uréter distal, pero sí he visto que por ahí le han preguntado cálculos en el uréter distal. Entonces, ¿ahí qué haces, no? En cuanto a cálculos en el uréter distal, el procedimiento que se hace es fácil de recordar, es una ureteroscopía. ¿Ya? Y ahí se acabó el asunto. Por ahí he visto un par de preguntas así que son de más nivel. En uréter distal, ureteroscopía. Y ya, se acabó. Ahora, hay otro procedimiento que se llama la nefrolitotomía percutánea, o también conocido como nefroscopía. O sea, mejor dicho, que la nefrolitotomía percutánea se hace mediante nefroscopía, para ser más clara. Este procedimiento no ha sido casi preguntado, pero hay que saber en qué pacientes lo hacemos. ¿Ya? Lo hacemos en aquellos que no han sido candidatos a litotripsia extracorpórea. ¿Ya? En aquellos que no cumplen los requisitos para poder hacerles este procedimiento, se van a una nefrolitotomía percutánea. Como dicen acá bien, para cálculos múltiples, duros y complejos. Exacto. Entonces,
Cuando hablamos de un cálculo grande, ¿no? Porque esos son para cálculos grandes. Cuando mide más de 2 centímetros. Recuerden que el punto de corte para la litotripsia era menos de 2 centímetros. Pero si miden más de 2 centímetros, vamos a resaltarlo para que se acuerden. Si miden más de 2 centímetros, ya va a nefrolitotomía. También, ¿en qué otros cálculos? Como bien lo decían por acá en el chat, hay cálculos que son duros, hay cálculos que son múltiples. Estos también son candidatos para este tipo de procedimiento. Y ya, ahí queda zanjado este asunto. Ya no se pongan a leer más que tanta cosa porque se van a marear y, como les digo, no ha sido muy preguntado. Solamente el tema del tamaño. Por ahí, si les quieren meter chamuyo o floro en el caso, váyanse directo al tamaño nada más. Ahora, ¿en qué pacientes? O sea, ¿ustedes creen que un cálculo renal se puede hospitalizar o no? ¿Qué dicen? O sea, un paciente que llega con cólico renal, ¿alguno de ellos, uno podría hospitalizarlo o no? A ver, quiero saber qué opinan. ¿Sí o no? Láncense. Acá estamos para, cuando se equivoca, uno aprende el doble. Sí, muy bien. Ya, a ver, ¿saben más o menos o tendrán por ahí alguna idea en quiénes uno podría hospitalizar? Ya les, bueno, ya, por ahí vieron, creo que pacientes con hidronefrosis. Ya. Otra idea por ahí, asociado a ITUM, hematuria franca. Ya, por ahí dieron uno que estaba bien, obstrucción grave, también porque está relacionado con la hidronefrosis. Ya. Entonces, ¿en qué pacientes? Eso ya más que todo cuando están en el hospital, ¿no? En el internado, ¿qué pacientes uno ya de frente los hospitaliza para que los pueda ver el urólogo? ¿Por qué me ponen allí dolor intenso que no calma con AINES? Ese sí es también una indicación. Entonces, ¿en qué paciente se debe hospitalizar? Acá hablamos de lo que se llama un cólico nefrítico complicado. O sea, yo no es un cólico nefrítico cualquiera que lo calma con sus AINES y su agua y se va a su casa. No, es un cólico nefrítico complicado. Entonces, acordarnos más o menos de quiénes son los que presentan un cólico nefrítico complicado, más o menos se les ha creado la mnemotecnia TEM. Acuérdense, acá se puede acordar incluso de Eurotem, ¿no? Pero la parte de Euro no la van a conocer acá, solamente la parte de TEM. Entonces, en cuanto al tamaño, sí que es un cálculo grande de más de 10 milímetros, también ese es como les he mencionado anteriormente, es un cálculo que es muy probable que no salga. Entonces, no van a mandarlo a casa con su cálculo porque el dolor le va a volver a venir y además es un cálculo grande, puede obstruir la vía urinaria. Entonces, un cálculo grande considerado grande, más de 10 milímetros, mejor hospitalizarlo para hacerle seguimiento y porque probablemente le van a tener que hacer algún procedimiento, ¿no? Sea en su mayoría la litotripsia. Y también aquellos que tengan fiebre, como he mencionado, por infecciones, ¿no? Que tengan temperatura más de 38. Puede ser una ITU, u otra infección, pero su mayoría están asociados a ITU, aquellos cólicos complicados. La E de embarazo, igual, las embarazadas también siempre hay que tener cuidado con ellas. Hay que hospitalizarlas también. Y aquellos que tengan ciertas enfermedades, ¿no? Como diabetes mellitus o de repente aquellos que sean inmunosuprimidos. Pero en su mayoría lo más frecuente es diabetes. Y aquellos que sean monorrenos, ¿okay? Porque ellos se pueden complicar. Entonces ese riñón que les queda es muy valioso, entonces hay que cuidarlo mucho. Y como mencionaban también, aquellos que tengan dolor que se define como dolor refractario o intratable, que es aquellos que tienen un dolor que no cede con AINES, como bien lo han dicho acá Annalí, y también, como le decían por arriba, hidronefrosis, que está relacionado con una obstrucción grave, pues, ¿no? Ahí hay daño renal, pero incluso puede llegar a afectar la función renal. Entonces, en estos pacientes, ¿qué se hace? Lo primero que hace es un procedimiento que se llama, que puede ser mediante nefrostomía o incluso le pueden colocar un catéter doble J o un catéter pigtail, pero eso ya es más que todo manejo de la especialidad. Pero simplemente conocer en qué pacientes tienen un cólico nefrítico complicado y en qué pacientes son candidatos, todos ellos son candidatos para que se puedan hospitalizar. ¿Okay? Y también es importante saber y hacerle conocer al paciente
porque a veces ellos piensan, o sea, que de repente que el aumento de hospitalización o que de repente no han llegado a eliminar el cálculo, ¿no? O que de repente no han llegado a hacerle bien el procedimiento y se quejan que porque vuelven otra vez con su cólico. Es que la urolitiasis tiene una recurrencia bien alta, una recurrencia más o menos de un 50% a más. Entonces, de que van a seguir formando cálculos y pueden volver a llegar con su cólico renal, eso de todas maneras. Entonces, hay que explicarles para que de ahí no estén diciendo que de repente en el hospital no le han hecho bien, etc. Y para que sepan de que sí pueden volver a tener un cólico renal para su mala suerte. Ahora, para cerrar ya el tema, para que se puedan ir de repente a los hospitales, no sé si están yendo al hospital hoy día domingo, o a dormir o a estudiar, les traigo acá unas vía pepas para zanjar unas cositas, unos puntos importantes. Entonces, como les había dicho, el cálculo más frecuente es de oxalato de calcio, que también se le habían preguntado al inicio de la exposición. Y en cuanto a la causa específica más frecuente de la listesis de calcio es la hipercalciuria idiopática, como también lo mencioné. Todavía no ha sido preguntado, pero a mí me parece que es una buena pregunta como que de más level, ¿no? Y como ustedes bien lo saben también, el cálculo que está asociado a ITU, a infecciones frecuentes por Proteus, es decir, el cálculo de Sturbita. Como les dije, este es más frecuente que se presente en mujeres y es el famoso cálculo en asta de venado o la litiasis coraliforme. También algo que es como les mencioné al inicio, en el paciente robot es muy importante que te pone en el caso clínico y que nos puede ayudar a diferenciar, por ahí si tenemos duda con un abdomen agudo quirúrgico, es que el cálculo renal, el cólico renal, perdón, no tiene posición antálgica, por más que el paciente se eche, se de volantines, haga lo que sea, no va a encontrar ninguna posición en la cual alivie el dolor. No sé si por ahí han visto alguna vez un paciente con cólico renal, es horrible. Y en cuanto a fármacos que están asociados, son pocos, entonces por ahí que los puedan acordar, que se puedan acordar, ¿no? Tenemos al endinovir, al aciclovir y al metotrexato. Esos son más que todos los principales, porque hay otros ahí que son más nombres más raros, pero que tampoco no son tan conocidos, no podrían ser tan preguntables. En cuanto al primer examen que uno podría pedir, es la ecografía, como digo, más que todo para valorar que ese riñón esté funcional, ¿no? Y para valorar que no hay ninguna alteración a nivel anatómica y funcional. Pero el gol estándar, porque por ahí a veces les hacen enfrentarse entre la ecografía y el Urotem, siempre va a ser mejor y de elección y el gol estándar, el Urotem sin contraste, de todas maneras. Eso para fin de examen sí, va a ser el mejor examen. Y como les había mencionado, a pesar que las guías por ahí a veces cambian últimamente han cambiado su punto de corte a 10 milímetros, pero de manera clásica y para fines de examen, en los cálculos que midan menos de 5 milímetros, esos se pueden eliminar de manera espontánea. Aquellos que son más grandes ya son un poco más difícil. Se pueden observar, pero es más difícil que se vayan a eliminar por sí solos. Entonces, eso sería todo con respecto a urolitiasis. Como les dije, dentro de los temas de urología, ese es el más rentable. Y por ahí les he dejado varias pepitas que les puede servir si es que quieren preguntarles las preguntas clásicas, ¿no? De urolitiasis o si quieren por ahí subirles el nivel. A ver si por ahí haya alguna pregunta, alguna duda. Acá tengo su chat. Y si no, si es que por ahí de repente ahorita no surge ninguna duda, pero surge alguna duda mientras leen, o de repente cuando estén un poquito más despiertos, porque por ahí de repente alguno esté un poquito dormitado ahora, normal, me lo escriben, sea al Telegram o al WhatsApp, le escriben y estamos para apoyar, ¿no? Entonces, si no hubiera ninguna otra duda, gracias por ustedes por su atención, por haber madrugado y espero que las pepas les hayan servido. Acuérdense del paciente robot con la robotina y las pepitas por ahí, las pepas clásicas y las pepas que son de más nivel. ¿Qué dijo acerca de Ninavir, aciclovir? Ya, que los fármacos, por ahí sí les pregunta que están relacionados, o sea, los fármacos que pueden producir litiasis, urolitiasis son estos, como tú lo dices, el Ninavir y el aciclovir y también el metotrexate.
Ya, entonces cualquier duda igual me la hacen escribir, si es que por ahí, si porque por ahí ahorita no tiene ninguna pregunta, me la escriben normal con toda confianza. A ver, la pregunta no de utilidad de la tamsulusina en el cólico renal. En realidad no, es que la tamsulusina actúa a nivel de los receptores alfa 1, entonces eso está más en la próstata, pues, pero en las vías urinarias no, entonces por eso no, no está indicado este fármaco, solamente como te digo los AINES. Ahí en cuanto a manejo del dolor de cólico renal no se complican con otros fármacos, más que todo son los AINES, como le digo también le puede dar metamizol, yosina y ya, eso de ahí le va ayudar bastante al paciente. ¿Cuál era el principal efecto colateral de la litotripsia? Era la hematuria. Por eso mencioné de que está contraindicada en pacientes que tengan alteración de la coagulación, porque obviamente van a sangrar mucho más. Es la hematuria, el principal ramo. Bueno, si no hubiera ninguna otra pregunta más, gracias por su atención. Como les digo, cualquier cosa me la pueden hacer saber al WhatsApp o al Telegram y yo gustosa les respondo. Muchas gracias por su atención, que tengan un buen día, un buen domingo, estudien, descansen y ya nos vamos a estar viendo mañana a las 6 de la mañana para seguir con los temas de urología. Como les digo, estoy intentando hacerlos los temas lo más concisos posibles, ya para que tampoco se mareen mucho, siguen solamente las pepas y lo que es más rentable, no solamente para el examen, sino también para la vida, con estos serums, eso también les va a servir mucho. Buen domingo, cuídense.